Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Lecciones de un rey arrepentido. El texto a meditar lo encontramos en Eclesiastés 12, versos 9 y 10 que dicen: Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. En la última etapa de su vida, lamentó haber cometido tantas locuras, como lo revelan las declaraciones que formuló en Eclesiastés. El arrepentimiento de Salomón fue sincero, pero el daño que había hecho su ejemplo al obrar mal no podía ser deshecho. Durante su apostasía, hubo en el reino hombres que permanecieron fieles a su cometido y conservaron su pureza y lealtad, pero muchos fueron extraviados, y las fuerzas del mal, desencadenadas por la introducción de la idolatría y de las prácticas mundanales, no las pudo detener fácilmente el rey penitente. Su influencia en favor del bien quedó grandemente debilitada. Muchos vacilaban cuando se trataba de confiar plenamente en su dirección. Aunque el rey confesó su pecado y escribió, para beneficio de las generaciones posteriores, el relato de su insensatez y arrepentimiento, no podía esperar que fuese completamente destruida la influencia funesta de sus malas acciones. Envalentonados por su apostasía, muchos continuaron obrando mal, y solamente mal. Y en la conducta descendente de muchos de los príncipes que le siguieron, puede rastrearse la triste influencia que ejerció al prostituir las facultades que Dios le había dado. En la angustia de sus amargas reflexiones sobre lo malo de su conducta, Salomón se sintió constreñido al declarar: Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Hay un mal que debajo del sol he visto, a manera de error, emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra. Entre las muchas lecciones enseñadas por la vida de Salomón, ninguna se recalca tanto como la referente al poder de la influencia para el bien o para el mal. Por limitada que sea nuestra esfera, ejercemos una influencia benéfica o maléfica. Sin que lo sepamos y sin que podamos evitarlo, ella se ejerce sobre los demás en bendición o maldición. Puede ir acompañada de la lobreguez, del descontento y del egoísmo, o del veneno mortal de algún pecado que hayamos conservado, o puede ir cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, así como de la suave fragancia del amor, pero lo seguro es que manifestará su potencia para el bien o para el mal. Puede llenarnos de pavor el pensar que nuestra influencia puede tener sabor de muerte para muerte. Y sin embargo es así. Un alma extraviada que pierde la bienaventuranza eterna es una pérdida inestimable. Y sin embargo un acto temerario o una palabra irreflexiva de nuestra parte puede ejercer una influencia tan profunda sobre la vida de otra persona que resulte en la ruina de su alma. Una sola mancha en nuestro carácter puede desviar a muchos del Mesías. Mientras la semilla sembrada produce una cosecha y ésta a su vez se siembra, la mies se multiplica. En nuestras relaciones con los demás, esta ley se cumple. Cada acto, cada palabra, constituye una semilla que dará fruto. Cada acto de bondad reflexiva, de obediencia, de abnegación, se reproducirá en los demás y por ellos en otros aún.
Con gratitud, Salomón reconoció el poder y la bondad de aquel que es el más alto sobre los altos, y con arrepentimiento comenzó a reanudar su camino para volver al exaltado nivel de pureza y santidad del cual había caído. No podría nunca librar su espíritu de todo recuerdo de la conducta egoísta que había seguido, pero se esforzaría fervientemente por disuadir a otros de entregarse a la insensatez. Confesaría humildemente el error de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros, no fuese que se perdiesen irremisiblemente por causa de las malas influencias que él había desencadenado. Salomón reconoció que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón. Con mansedumbre y humildad enseñó durante la última parte de su vida sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.